Buenas tardes, amigos. Estamos grabando este programa especial del avión de papel dentro de la máquina de pensar con una invitada de lujo que es Paloma Valdivia. Para los que no la conocen, ella es ilustradora y escritora de literatura infantil y juvenil de nuestro país hermano Chile. Así que bienvenida, Paloma, Uruguay. Muchas gracias por esta entrevista. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder hablar de lo que me apasiona y que más me gusta, que es la literatura infantil. Sí, yo la conocí, ahora hoy por las redes, más que por sus libros. Luego me interesé por sus libros y los conocí físicamente hoy, porque estaban acá. Hay que empezar a buscarlos. Y nada, me maravillé de tu obra. La verdad, me maravillé primero de tus ilustraciones, que ahora vamos a hablar un poquito de ellas, del proceso, de tu vida, de tu trayectoria. Y después, uno como un niño, ¿no? Se impacta primero por lo visual y después, y atrás había textos y había trabajo atrás de escritores y un montón de cosas lindas que hoy estuviste. Estamos dentro del Festival Literario del MACA, acá en Punta del Este. Paloma fue invitada y estuve un ratito en uno de los talleres que realizó para niños. ¿Cómo empezó tu vida como ilustradora, Paloma? Bueno, siempre me gustó dibujar. Desde que tengo recuerdo, mi mejor regalo eran lápices, papeles, y pasaba todo el día dibujando. Eso para mí era como la felicidad completa. Y cuando tuve que elegir una carrera para estudiar, naturalmente era una carrera artística como arquitectura, pensaba yo arte o diseño. Mi mamá era arquitecta y me dijo, no, en arquitectura no vas a dibujar nada, me dijo, sí, muy poco. Claro. Y luego en arte me dijo, creo que vas a venderte mejor siendo diseñadora, y uno sale muy pequeño del colegio, así que yo, si mi mamá dice, entré, y tuvo muy buen ojo. Pero en diseño tampoco tenía que dibujar tanto, entonces como que yo hacía todo dibujando, ilustrando, que yo no conocía el concepto de ilustración, en ese momento en Chile no existía, eran los dibujantes de los libros. Y de diseño me decían, no, tú dibujas todo, ándate a arte. En arte me decían, no, lo tuyo es como que más de, ándate a diseño. Y era algo, porque claro, yo no estaba al medio, como lo que era ilustración. Y tuve una maestra que encontré de un ramo que se llamaba Seminario de Ilustración, porque escuché la palabra, por ahí el concepto, y le pedí que por favor me dejara entrar, porque era como para alumnos de arte, de ramos de los últimos años, y había que ilustrar un texto de un libro que te da una editorial, de un cuento. Y luego se hacía una exposición en un patio, esto duraba como un año, y el que ganaba le publicaban el libro. Entonces yo lo hice el primer año y no gané, y dije, no importa, me gusta tanto esto que lo voy a hacer 100 veces hasta ganármelo. Y lo hice un segundo año y traje otras amigas, como que yo sabía que eran buenas para dibujar y todo, y ese año lo gané. Y ahí empezó todo, porque Amanuta, que es una editorial chilena, sí, estaba buscando a su primer ilustrador para su primer libro, vio esa exposición en el patio, y me invitaron a hacer el primer libro y nunca más paré de ilustrar. Sí, yo estaba leyendo y que Amanuta, me habías empezado con ellos y tenías un montón de libros y tenía una página preciosa en la web donde están catalogados tus libros por tema, por edades, y contando también una entrevista contigo, hay una entrevista colgada ahí también, que cuenta los inicios, ¿no? Así que qué lindo eso, haberte encontrado directamente con alguien que publicara, ¿no? O sea, ellos tampoco sabían, entonces aprendimos juntas. Como Amanuta, yo siempre digo que es mi casa, porque crecimos juntas y ellas hicieron todo lo posible para que los libros salieran publicados lo más lindos posible, los externalizaron, los internacionalizaron, los sacaron fuera, y siempre han tenido un cuidado muy grande en lo que yo hago. Y yo también les devuelvo la mano haciendo lo mejor que puedo los libros para niñas y niños, sí. Claro, porque ahora Paloma Valdivia tiene su propia editorial, Liebre. Sí. Y eso, ¿no? Es algo diferente también, ¿no? ¿Cómo te sentís en ese ramo de la editorial? ¿O podés conjugar todo? Es harto trabajo, tengo esta editorial que es para primera infancia junto a mi socia Mónica Bombal. Las dos somos coapoderadas del colegio. Nos conocimos cuando entraron los niños a jardín, cuando eran muy chiquititos. Y nos dimos cuenta, nos gustaban mucho los libros. Ella venía como del ámbito público, ella compraba libros, armaba biblioteca. Ella viene de la literatura y yo venía más de la ilustración. Y nos dimos cuenta que había un nicho que podíamos explotar y que nos fascinaba, que era la literatura en primera infancia, como primeros lectores, libros de cartoné o libros con formatos diversos que habíamos visto en algunos viajes. Y pensamos como embarcarnos en este juego, porque uno siempre parte como jugando, y nos resultó como una búsqueda muy interesante y fascinante, y las dos nos complementábamos muy bien, y empezamos a hacer colecciones como las que queríamos, que eran
formatos diferentes. Tenemos libros acordeones de 4 metros, del bosque, el mar y la montaña, que son silentes, que los hicimos en pandemia, como pensando que los niños no tenían dónde estar ni veían naturaleza. Entonces estos libros rodean a los niños de naturaleza y pueden inventar sus propias historias. O libros pop-up que hablan de cosas que le interesan a los niños, como la caca, o qué hay dentro de este huevo, o quién perdió su pluma. Y son libros como mágicos, que uno da vuelta a la página. Tienen poesía, creemos que la poesía es muy importante en la primera infancia, y queremos hacer estos libros que sorprendan, que entretengan, que sean no solo un libro para leer, sino que sean como un tuto, un compañero, un juguete, y un libro que pueda durar mucho tiempo. Claro, estamos hablando del objeto libro cuidado al máximo, ¿no? Porque es toda una experimentación, no solamente el texto en el cual uno lo narra o hay un mediador lector, sino me imagino al niño explorando ese libro, ¿no? De esa manera, ¿no? Eso lo pensaron desde el principio, ¿no? O tienen también variedad. Estás hablando de primera infancia, pero también tienen otros libros. En el camino hemos encontrado como nuevas ideas. En el fondo, si bien queríamos quedarnos y queremos quedarnos mucho en el nicho de primera infancia, también en ese momento en Chile no había mucho, ahora hay bastante, y en el mundo también, como hay mucho. Entonces se nos han ido ocurriendo ideas como nos gustan las necesidades que vienen de los niños. Entonces ponte tú, la última colección que estamos haciendo, que es, a mí me parece fascinante, se llama La Liga de los Indestructibles, y estamos trabajando con una bióloga que le pedimos que por favor investigara seres vivos que son capaces de resistir a todo. Y esto es un poco como con la idea de combatir la ecoangustia o la ecoansiedad de los niños, que les dijimos como ustedes, se va a acabar el mundo, en las manos de ustedes está salvarlo. Entonces nosotros queremos decirles que por supuesto que no está en sus manos, que como nosotros lo arruinamos, pero que hay posibilidades de sobrevivencia, y que como el ser humano, si bien no tiene la capacidad de congelarse o deshidratarse o vivir suspendido en el aire como ciertos seres vivos, que sí somos muy inteligentes y muy brillantes, entonces podemos observar, aprender y estar con mejor pie para las adversidades que probablemente van a llegar, porque el cambio climático sí es cierto, pero somos mucho más inteligentes y la naturaleza es mucho más sabia y resistente, y lo vamos a lograr. Ese es como el mensaje. Está muy bueno, sí, porque se vive, capaz que los adultos, lo que hacemos es eso, ponerle mucha ansiedad a los niños. Está muy, muy interesante. ¿Y te gusta trabajar con niños? Hoy estuve un ratito ahí chusmeando, espiando en el taller con los niños, y vi que disfrutabas. ¿Haces también talleres así a menudo? No mucho, la verdad, como el trabajo del ilustrador en general es bien solitario. Yo trabajo en mi casa. Ahora sí tengo un niño pequeño que va a cumplir 3, y me encantan, siempre me han fascinado los niños, y creo que una de las gracias de trabajar con niños y niñas es que yo me voy a hacer una abuela mirando niños en la plaza y teniendo la posibilidad de tenerlos cerca, porque claro, a mí me parecen tan fascinantes, como geniales lo que dicen, para mí son sagrados, como lo que hay que cuidar, que de ahí está todo, como ese niño va a ser el adulto que mañana, no sé, va a cambiar el mundo para un lugar mejor. Sí, hay un contacto especial, ¿no? Cuando está rodeado de niños. Yo sé que soy maestra de educación inicial, de los más chiquitos. Hay una magia, uno vive esa energía de una manera, ¿no? Yo los encuentro brillantes, o sea, dicen unas cosas tan fascinantes hoy día en el taller que hicimos también, como el entusiasmo, las preguntas. Y una de las gracias que encuentro eso del trabajo es que a veces yo voy a las plazas y veo que hay gente mayor que está sentada mirando niños porque probablemente nunca tuvo niños a su alrededor. Hay mucha gente que no tuvo niños a su alrededor, no tuvieron hijos, su hijo no tuvieron hijos. Y yo agradezco tanto que gracias a este trabajo, si lo cuido y sigo en él, voy a estar rodeada y en contacto de esas conversaciones fascinantes, y esa alegría y esa locura que tiene la infancia, que a mí me gusta mucho. Sí, ahí te vi disfrutar mucho. Y también pensando, estuve leyendo, tienes más libros ilustrados que escritos, pero en algunos has sido la escritora y la ilustradora. En este libro álbum, que ahora también como categoría en Uruguay y en el mundo es más nuevo que las demás, y me llamó la atención el nosotros. ¿Cómo surge el nosotros? Porque creo que también surge de ese vínculo con tu hijo, pero pensando en esa comunicación, ¿no? Muy personal. Contame un poquito cómo fue la historia del nosotros. Bueno, yo creo que ese es de mis libros favoritos. Y claro, fue enfrentarme a la primera maternidad de mi hijo, que ahora tiene 14, y me acuerdo que creo que lo que más
se me hacía pesado era acostar durante, no sé, 5 años o 4 años a un niño cada noche y tener que estar ahí hasta que se quedara dormido. De repente para mí eso era como muy difícil. Entonces, y él quería un cuento y quería otro cuento y esto era interminable. Y una vez escuché algo tan bonito que es que quizás no es que el niño quiera tanto el cuento o que quiera otro cuento. El niño quiere muchos cuentos porque el cuento dura lo que dura el adulto a su lado, que lo encontré tan bello. Entonces el niño quiere que el adulto esté a su lado, es hermoso. Y claro, y quería otro y otro. Y un día empecé a inventar este juego de como si yo fuera un gran pez y él decía yo sería un pececito. Si yo fuera un caballo grande, decía yo sería un caballito. Y me di cuenta que él entraba como en un letargo, como que en esa ensoñación y en ese juego de que yo era el grande y él era el chiquitito, se empezaba a quedar dormido, me resultó. Y lo dijimos años, o sea, como 3 años ese juego. Y lo que me pasaba era que cuando él se quedaba dormido, yo no podía salir corriendo porque se despertaba y todo, entonces yo me tenía que quedar un rato ahí. Y en ese silencio yo me imaginaba, va a crecer, un día lo miraba y decía, uy, un día va a crecer y yo quejándome ahora de tener que estar tanto rato aquí y se va a ir. Y empezaba a pensar como en esa sensación de nido vacío que todavía no había vivido, que no conocía, pero la podía vislumbrar en ese rato que me quedaba a su lado. Y después yo misma me autoconvencía y me traía de vuelta diciendo, pero va a volver y va a volver. Ya no va a volver igual a mí, va a volver mejor y más grande y va a volver genial. Entonces como, y ahí empezaba a pensar en este vínculo de que finalmente como los vínculos poderosos, no solamente la madre con el hijo, cambian, las personas cambian mucho, pero se mantienen tan fuertes que a pesar del cambio físico hay un amor muy fuerte que es el que pasa como de los padres con los hijos y otros amores también así de poderosos, pero era el que yo me surgió desde ahí. Y que finalmente, a pesar de que cambien mucho y de que pase el tiempo, ellos siempre van a ser mamá e hijo y ese amor va a estar ahí. Como al final del libro el niño es una alce con unos cuernos muy grandes y la mamá es un pajarito chiquitito que se le para encima y regalonean así. Y claro. Sí, 2 personas distintas, sí, pero unidas. Unidas, sí. Exacto. Muy bonito ese libro, muy bonito. ¿Y sabes qué me ha pasado con ese libro? Que me encanta porque lo han interpretado de muchas maneras. Yo cuando lo hago con mi idea en la cabeza. Y ponte tú, una vez fui a Argentina a la Feria del Libro de Buenos Aires y llega un grupo de papás y mamás a una charla y me vinieron a dar las gracias porque ellos usaban ese libro en un grupo de papás y mamás de niños que estaban transitando, transgénero. Entonces me decía como, ¿tú pensaste eso cuando lo hiciste? Y yo le decía, no, pero podría ser muy bien para eso. O gente que ha perdido a otra persona y que a pesar de que no están físicamente también lo ven. O sea, como me han llegado muchas interpretaciones y me siguen llegando muchos correos de gente que eso es lo lindo de los libros, del arte en general, que sí, da posibilidades. Que se te va de las manos y lo que vos pensaste y lo gestaste, después el lector lo fue transformando, lo fue tomando y qué lindo en sus historias, ¿no? Y también me imagino en eso también del lenguaje, ¿no? Como uno repite y de repente son otros animales y quizás cada pareja en el sentido adulto con niño o viceversa van inventando sus propios juegos de palabras o relaciones. Bueno, yo seré esto y tú serás lo otro, ¿no? Me imagino en eso, ese estímulo lingüístico también, ¿no? Bien. Y no tienes tantos libros escritos por ti, pero son muy cuidados. Yo estuve leyendo ahí también un poquito eso de cómo vas pensando el texto y me pareció también peculiar ese proceso en el cual no escribes el texto hasta que lo tienes todo en tu mente. ¿Pasa lo mismo eso en el texto que con las ilustraciones o hay mucho más exploración en las ilustraciones? ¿Cómo es? No, yo creo que en las ilustraciones hay mucha más exploración porque de partida el encargo es para otro, entonces yo no tengo tiempo infinito como el que cuando hago un libro mío propio que me puedo pasar 3, 4 años y lo armo y lo desarmo y lo armo y lo desarmo en mi cabeza. Cuando es para otro hay siempre un tiempo acotado, hay que responder y si bien hago una investigación, como siempre trato de hacer una investigación profunda como en qué me voy a inspirar, como no sé... sí es distinto, pues, tiene que ser más rápido, hago bocetos, sí. Claro. ¿Y cómo es ese vínculo con el escritor? A mí siempre me entusiasma mucho saber eso, porque es un proceso tan creativo lo de la ilustración y a su vez lo literal, o sea, el texto también es otro proceso en sí mismo. ¿Cómo se conjugan esos dos universos? ¿Qué te sucede a ti cuando trabajas con los escritores?
Bueno, cada vez como me he puesto más selectiva también en elegir los textos, como hay queda tan poquito tiempo para hacer los proyectos personales, más una editorial, que en el fondo como ahora me tiene que fascinar y apasionar demasiado el texto que me llega para que yo pueda decir, bueno, porque en general estoy tratando como de hacer solamente mis proyectos. Pero las veces que acepto, a mí me gusta con la comunicación con el escritor. Hay algunos que no les gusta y que quieren interpretarlo, todo, claro. No, a mí me encanta el diálogo, en general me encanta el diálogo. Creo que vas mostrando, hay un feedback. Sí, algunas veces que hay de distintas maneras. Hay escritores que tú no los ves nunca, otros que quieren participar, claro. Otros que trabajan en conjunto con el editor y el escritor. Yo encuentro que mientras más diálogo, mejor. Y mejor, más productivo. Claro, también hay algo que cuando aceptas un trabajo, esto lo aprendí ahora de grande, como tú tienes que confiar mucho en ese editor y tienes que admirarlo, como si tú va a haber alguien que se va a estar como metiendo constantemente y decirte no, eso no, eso no. Claro. Uno tiene que sentir admiración, porque si no es una tortura. Claro. Entonces como básico, como sentir admiración por el trabajo de ese editorial que te está encargando y confiar en que si te está pidiendo algún cambio, hay que pensarlo. Exacto. Y ahora, bueno, trajiste y trabajaste un mínimo capítulo, imagen o escena de estos poemas de Neruda, de los cuales, bueno, me imagino, ahora quiero que me cuentes un poquito de este proyecto, que es un libro, para el que no lo vio, tapas duras, grande, maravilloso, que creo que cada página en sí misma parece, no sé, un mundo, divino, está logrado. ¿Cómo es este proyecto de Neruda? No estamos hablando aparte de Chile, alguien súper importante, súper emblemático para todos, que todos hemos leído, lo hemos leído todos los uruguayos, toda la región nos hemos apoderado en algún momento de Neruda, o de Gabriela Mistral en su momento, que también hiciste un libro muy bonito. ¿Cómo es este nuevo proyecto? Contame un poquito. Bueno, este proyecto salió publicado en Estados Unidos el 2022, me demoré 6 años en hacerlo, y ahora este año salió en Chile por Ediciones Liebre, que es mi editorial. O sea, como nosotros compramos mis derechos a Estados Unidos. Bien, increíble. Sí. Y fue un proceso increíble, porque lo que te comentaba antes, como trabajar con una editorial a la que yo admiraba montones, que se llama Enchanted Lion Books, que es una editora que entiende mucho y en la cual yo confié, y ella me dijo, haz el mejor libro de tu vida, tómate tu tiempo, no escatimes en nada y demora todo lo que sea necesario para que sea el mejor libro de tu vida. O sea, una invitación que, así como uno le da mucha alegría, también da pánico, porque la libertad abrumadora, cuando tienes demasiada libertad, abruma. Y me demoré 6 años, que fueron muy desafiantes, que aprendí mucho, porque eran diálogos, iban y venían con la editora, de cosas poéticas, profundas, metáforas, de naturaleza, hasta encontrar un camino, porque eran muchas preguntas sueltas que yo tuve que ordenar en el orden que a mí me parecía como para hacer una narrativa. Me demoré mucho en hacer eso y en encontrar un hilo conductor que le diera alguna forma lineal al libro, como con un inicio y un final. Y investigué montones para tratar de no inventar de dónde había salido la pregunta. O sea, como que me parecía que yo no podía estar inventando de partida una respuesta, porque son preguntas sin respuesta, y tampoco podía inventar como algo de dónde salió, sino que traté de que todo yo lo hubiese leído o visto en algo de Neruda y que hiciera ese sentido. O sea, son preguntas que le haces al poeta o al escritor. Más bien yo siento que el escritor hizo la pregunta y yo estuve justo en el minuto antes de que se le ocurriera viendo lo que él estaba viendo, y yo esa imagen la dibujé, algo así. Perfecto. Claro, no, para adelantarle al lector, para no spoilearle, pero para... No, es una belleza. Y hoy trabajo un poquito de qué preguntas se haría un gato, y ahí trabajaron los niños en una mega disposición en el piso, no, muy bonito. Yo no estuve en el final, pero me imagino que las preguntas deben ser todas distintas de los niños también, ¿no? Muy profunda, no sé. ¿Quién me creó? Un gato pregunta, claro, que es un niño. ¿Quién me creó? Así claro, como fantástico. Desde ese lugar a cuántas vidas me quedan. Claro. ¿Quién me va a cuidar? No, habían unas tan preciosas. Sí, me imagino que son tan profundas como simples, ¿no? Como los niños se preguntan el origen del mundo y hasta nosotros no sabemos o sea, que nos paramos, bueno, y no sé cómo responder esto, ¿no? A veces está bueno dejarlas y...
Eso es muy lindo. Aparte, siempre me acuerdo un relato de un gran físico Nobel, que la madre, todos los días cuando el niño venía de la escuela, no le preguntaba qué había aprendido, le preguntaban, ¿y qué pregunta te trajiste? ¿No? Porque ahí va el mundo, ¿no? Ahí va el mundo, me imagino. Bueno, ¿y qué se siente también? Bueno, porque empezaste ¿en qué año empezaste, Paloma? Yo creo que por ahí por el 2001. Mi primer libro fue el 2001. Y llegamos al 2024 con un gran fuiste invitada de honor en la Feria de Bolonia del Libro, con una exposición con más de 30 trabajos tuyos. ¿Qué se siente mirar para atrás o mirar el presente de todo lo que hiciste y lo que llegaste ahora? O sea, fue demasiado simbólico para mí esta Feria de Bolonia, porque yo entendí el mercado del libro infantil ilustrado participando en este primer curso que te comenté, este seminario de ilustración, porque llega la profesora, saca una caja de diapositivas, primera clase, y las diapositivas eran de la Feria de Bolonia. O sea, yo con 19, 20 años me pone estas imágenes y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y este es el lugar donde tengo que ir a aprender porque aquí esto no está. Entonces, terminando la escuela, había trabajado desde muy niña dibujando y tenía ahorros. Y me fui a la Feria de Bolonia. ¡Qué bien! Y entendí rápidamente todo. Entonces mi foco fue como bastante lineal en ese aspecto. Entonces como 24 años después, ser la invitada de honor, ilustrar la portada del catálogo que fue mi libro de cabecera durante tantos años. Fue un honor y muy emocionante todo. Y este año, y también quedé en la lista corta de los premios Andersen. Bien, todo un honor. Y eso lo dieron ahí, no, sí fue increíble. Como que hasta después pensé, como ya listo, ya lo hice, como ahora me tengo que dedicar a otra cosa. ¡No! Es un broche de oro para seguir continuando, ¿no? Es una maravilla. Y me imagino también todo Chile contento también, ¿no? Porque toda la literatura parte de un contexto cultural, parte de identidad, y hay muchos libros tuyos que, ¿no? Por ejemplo, hoy decías La Cuncuna Amarilla, ¿no? Que son bien chilenos, y qué lindo eso de no tener que, de escribir o de ilustrar desde lo nacional, me imagino, ¿no? O sea, a mí me encanta el folclore popular, y si bien como estoy leyendo ahora, como estoy ilustrando a Gabriela Mistral, me estoy leyendo todas las biografías que encuentro de Gabriela Mistral, estoy ilustrando Ternura, la obra Ternura. Qué lindo. Y entonces me gusta investigar un poco para saber de su vida, dónde tengo que ponerla, en qué paisaje, qué arte le gustaba para inspirarme en eso. Y ella habla mucho de educación, pues. Entonces como que para ella es básico en la educación como que haya naturaleza y folclore, o sea, como naturaleza y folclore en la infancia. Y claro, es natural de que los niños, es natural y es necesario que canten como su folclore, su música, con sus paisajes, con sus ritmos, porque generan identidad, generan esa cultura, generan vínculo con el hogar, no sé, con los otros, con tus pares, como todos queremos ser de algún lugar. ¿Sí? Claro, es la identidad, es en nosotros, ese sentirnos en ese texto, por más que esté globalizado el mundo, todos pertenecemos y todos hablamos de una manera, vos tenés tu acento chileno, nosotros tenemos nuestro acento uruguayo, desde eso, ¿no? Desde las rimas, de lo que se repite en la escuela como gran espacio, ¿no? Cultural. Yo me acuerdo de llevar en mis aulas a Mazapán, un grupo, grupo chileno, y tienen una canción de La Cuncuna, y hoy mostrabas el libro y digo, ese es el mismo, no sabía. También ahora el carnavalito de 100 pies. ¡Ay, qué bien! Bueno, yo los amaba y los traía porque me parecían súper ricos, porque hay un nexo, yo siempre me digo, entre la música, porque bueno, es parte de la cultura, la música, la literatura, la ilustración, y tenemos que defender eso de la música infantil, la literatura infantil. Quizá la música está como más, no sé qué pasa en Chile, pero acá en Uruguay la música infantil uruguaya está muy, muy, muy quedadita, ¿no? Hay como más de otros lados, o más música de adulto, ¿no? Y me parece que hay que defender eso como una trinchera, ese mundo infantil, que lo disfrutamos todos igual también, ¿no? ¿En Chile pasa también algo así o hay más identidad en música? O sea, yo creo que siempre nos hemos sentido con muy poca identidad, pero creo que nos hemos ido dando cuenta que teníamos bastante como de dónde agarrarnos. O sea, de partida Mazapán, que tú mencionas ahora, es el grupo que yo escuché en mi infancia. Claro, tiene años. Toda, o sea, como... Y me pasa algo muy increíble con ese grupo porque a mí no me dejaban ver tele, pero ese podía verlo como en la casa de mi abuela, entonces veía Mazapán. Y hay una canción que yo me acuerdo de tener 3 años y de llorar con una canción y pensar, no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de alegría. No, claro. Estoy emocionada, no conocía, no manejaba la palabra emoción, pero me acuerdo haber pensado, me salieron lágrimas y no fue de pena, fue de alegría. Qué bien. Imagínate lo que me generó una canción. Estaba disfrutando profundamente. Claro, sí. Claro, sí.
Yo creo que a veces no pensamos como adultos cuánta potencia tiene la música infantil y cuánto también podemos estimular todo ese universo desde la calidad, de los instrumentos, de la letra, ¿no? Yo siempre como que defiendo un poco eso en Uruguay, hay que levantar un poco más todo, ¿no? La literatura sí en Uruguay ha estado bastante del año 2005 en adelante muy, muy potenciada. Igual a veces se dice ahora que está un poco más estancada en el 2024. No sé qué pasa en Chile ahora con literatura infantil. Vamos de vuelta a literatura. ¿Cómo ves la literatura infantil y juvenil chilena? No, hay mucha, o sea, mucha y muy buena calidad. Hay editoriales nuevas, independientes, ya no tan nuevas, pero que están muy bien posicionadas internacionalmente y en Chile. Nosotros, junto con mi editorial, también hicimos un colectivo que se llama CLIC, que es de editoras mujeres en literatura infantil. Estamos en el fondo haciendo como esta especie de una cooperativa para poder ayudarnos en el mercado que está más difícil hoy en día y potenciarnos, o sea, porque hoy día es muy duro como ir a una feria o ir a no sé qué, todo, como somos varias, nos vamos moviendo en conjunto y nos vamos apoyando entre nosotras, claro. Para que esto se mantenga, porque si no es un trabajo difícil. Pero hay muy buena calidad, hay unos ilustradores increíbles, hay escritores tremendos, no sé, la José Ferrada, o ilustradores como Pablo y la Vaca, que es medianamente nuevo, que es muy bueno. Editoriales preciosas más antiguas, como bueno, la misma Manuta, claro. O Ecare Sur, o editoriales más nuevas como Sapos, escrito con tiza. Hay muchas. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque también dentro están los escritores, pero tienen que tener su apoyo editorial, su divulgación, ¿no? Su distribución, porque de nada sirve tanto trabajo y no tener como un circuito también donde moverse, ¿no? Así como las ferias, los encuentros, y la crítica también. Acá en Uruguay también lo que falta un poco, siempre ha faltado un poco la crítica académica, el análisis. Ha habido como poquitos granitos de arena en ese sentido, que son otra de las patas, ¿no? También porque a veces uno dice, sí, bueno, está la editorial, pero hay que largar también trabajos de buena calidad. A veces en el apuro de vender y decir, bueno, necesitamos un libro para esto, van y le piden a la literatura infantil que, bueno, que haga un libro sobre cómo dejar los pañales o cómo, ¿no? Muy utilitaria, ¿no? Entonces ahí también falta eso, bueno, no, vamos a ver, ¿está bueno este libro? ¿No está bueno? Alguien que se dedica a eso también, ¿no? No sé en Chile si la crítica también ha avanzado en ese sentido desde la academia o el estudio de los mismos autores chilenos. Sí, yo creo que hay varias instancias donde analizan, critican y posicionan libros. No sé, pienso en Fundación La Fuente, en Fundación Palabra, en los diarios también hay algún espacio, en los periódicos, no tan grande en literatura infantil, pero algunas veces sale. Y hay muchas ferias y festivales ahora que antes no habían, donde los libros se muestran, se ven y circulan. No tanto como a nivel de ventas públicas, que están bajas y como un poco de capa caída en este momento, pero me imagino que es una situación más bien como latinoamericana, de economía a nivel como internacional. Crisis. Pero sí hay espacios de mostrar los libros, sí los hay. Qué bueno. Bueno, y para ir cerrando, hoy comentabas en tu charla acá en el festival, mínimamente, ¿no? Cómo hacías tus ilustraciones, cómo era ese proceso, cómo eran tus técnicas. Entonces, capaz que, me pareció súper interesante, ¿no? Capaz que nos puedes hacer un breve resumen de eso, de lo que, como hoy, porque aparte, hoy estaba hablando y atrás se ve una pantalla divina, porque se veía bonito, porque son súper coloridos las ilustraciones, es lo que llama la atención. Tenés un estilo en el cual el color está bien definido. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, a mí me encanta el color y a nivel de inspiración yo creo que antes no lo sabía, pero ahora sí, que a mí me gusta todo el arte como folclórico latinoamericano, que es bien colorido, o sea, como desde los bordados de México, sí, Guatemala, los animalitos de Perú de barro, o los alebrijes mexicanos, en Chile está Rari, me encanta la artesanía, o sea, yo trato de basar mis dibujos en esa artesanía, y porque también quiero generar, porque cuando uno, no sé, y yo me acuerdo que antes iba afuera y me decían, ¿tú sientes que la ilustración chilena tiene una identidad? Y yo, no. Y siempre me quedo dando vuelta a eso. Y hoy día creo que
sí lo va teniendo. O sea, como que de partida había que pasar el tiempo para poder mirar con un poco de distancia. Al menos yo intento sí dejarla en mi trabajo. Utilizando como referencia el arte popular de Latinoamérica. Y claro, ese colorío. Y yo lo que hago es trabajo como los pedacitos de las ilustraciones. Como vengo del diseño gráfico, siempre imagino o visualizo las imágenes como una ficha. Claro. Por eso son poderosas, porque sí, no hay tanta cosa, bueno, algunas sí, pero me gusta como que sea como un grito, así, una ficha, un póster. Entonces dibujo los pedacitos, todo lo dibujo a mano, a veces también utilizo el iPad y luego lo monto y le pongo color en Photoshop. Antes trabajaba en acuarela también, me encantaría volver como a un trabajo manual entero, pero no he tenido tanto tiempo últimamente porque requiere mucho más para mí, para otra gente no. Entonces, por la técnica también, que preparas el agua, el papel también, ¿no? Es como todo, la acuarela, digo. Sí, pero yo también me demoro mucho en esta otra técnica, pero yo sé que aquí no fallo. En la otra me voy a demorar un montón y voy a fallar 1, 2, 3, 4, 10.000 veces. Aquí como esta ya la tengo demasiado como manejada hasta ahora. Pero el trabajo del original en sí siempre es un placer poder ver el papel. Sí, en algún momento lo voy a volver a hacer. Claro, sí. Me imagino, eso tangible, ¿no? Que después está plasmado igual en el libro, sí. Pero bueno. Bueno, excelente. Bueno, Paloma Valdivia, un gustazo haberte conocido personalmente y bueno, bienvenida cada vez que quieras a Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista y viva el libro. Y ¡viva! Para los niños, los libros son lo que les decía, ventanas, museos, son compañía, es libertad. Queremos que los niños estén en ese lugar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Avión de Papel.